Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es acerca de la nueva versión internacional. Me acompaña el erudito profesor Luciano Jaramillo, quien fue sacerdote y fue entrenado en los idiomas originales, en el hebreo, en el arameo, en el griego, en el latín. Este hombre fue llamado en 1990 para coordinar la traducción de lo que nosotros conocemos hoy como la nueva versión internacional, que reunió a más de 20 eruditos de este continente y nos dio una versión que nosotros podemos entender. El programa de hoy promete mucho. No se vaya, quédese con nosotros. Qué bueno que usted está con nosotros. Este es El Mundo en Perspectiva y es un honor para mí presentar a don Luciano Jaramillo. Don Luciano, qué bueno que está aquí en El Mundo en Perspectiva. Pues muchas gracias por la invitación. Me siento honrado y muy contento y feliz de acompañarles en este programa tan importante. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema tan interesante como cómo surge la nueva versión internacional. Mire, aquí tengo yo la nueva versión internacional firmada por usted. ¿Qué le parece? Y nunca se me olvida la metáfora que usted utilizó cuando me regaló esta Biblia en el congreso que hicimos en Miami hace algunos años. Dijo usted, hermano Saldívar, el cuero de esta Biblia todavía brama la vaca, dijo usted. Eso es cuero puro. Y después, cuando usted me la regaló, después de usar esa metáfora, me temblaron las manos. Y entonces siempre que la veo, digo, brama esto. Y es una buena Biblia no solamente por el contenido y la traducción, sino por el que la está usando. Está totalmente anotada por todas partes y subrayada. Yo digo, la mejor Biblia no es la que es muy bonita, que mire, pastor, esta Biblia tan hermosa, de regalo, sino la más usada, la más ajada, la más subrayada. Excelente. Bueno, pues don Luciano Jaramillo es el hombre que estuvo coordinando todo el equipo traductor de la nueva versión internacional, pero la gente quiere saber cómo surge la idea de la nueva versión internacional. Bueno, la nueva versión internacional, que es en español, por supuesto, es una de cerca de 50 diferentes versiones de la misma familia. Es una familia de traducciones que comenzó hace más de 40 años con la NIV, que es la New International Version. Esa versión, en ese tiempo, la Sociedad Bíblica de Nueva York, que luego evolucionó y llegó a ser la Sociedad Bíblica Internacional, quiso hacer una nueva versión de la Biblia. Imagínese usted, para complementar o para ayudar en el conocimiento del texto a la King James, que ha sido la versión tradicional en inglés, como lo es Reina Valera en español. Entonces reunieron a 113 biblistas evangélicos de todos los países donde se habla inglés, todos los países. Y trabajaron casi por 20 años. Y había comités de toda clase, había comités de biblistas europeos de habla inglesa para desamericanizar el lenguaje de la nueva versión internacional en inglés. Y había biblistas americanos para hacer lo mismo, deseuropeizar el inglés. Esa Biblia llegó y tuvo un impacto extraordinario. Sí. Y entonces comenzaron a hacerse nuevas versiones, pero no de la Biblia en inglés, sino directamente de los textos originales. Y en estos últimos 40, 50 años, la fuente textual ha avanzado, se ha profundizado, se ha ampliado de tal manera. Tenemos miles de manuscritos del Antiguo y otros tantos del Nuevo, que entonces ha surgido toda una familia de traducciones. Entonces los americanos nos inspiraron a nosotros para hacer... Así es. Y entonces hoy en día tenemos, hasta en chino moderno, tenemos la nueva versión. Pero ¿quién tuvo la idea de traducirlo al castellano? Hacer la nueva versión internacional en castellano. Bueno, Vida un poco, la editorial Vida. La editorial Vida. Con sus directorios, pero estuvieron luchando por 3 años en organizar un comité de evangélicos latinoamericanos, hasta que me encontraron a mí por ahí, medio perdido, porque había salido de trabajar 20 años con las Bíblicas Unidas. Me pidieron que si yo podía coordinar... La editorial Vida lo contactó a usted y le pidió que coordinara al equipo de traductores. Bueno, la editorial Vida hizo una versión inicial del inglés,
Muy bien. Y cuando me entregaron a mí el proyecto y yo comencé a reclutar a los mejores traductores, me recorrí todo el continente en un trabajo de unos 2 años, bien difícil porque toda esa gente que vale la pena está ocupada. O sea, en otras palabras, usted fue la persona que reclutó al equipo de traductores. ¿Cuántas personas reclutó usted? 20. 20 personas. 20 de 15 países. De 15 países. Y de unas 12 denominaciones. 12 denominaciones. Tengo todo el zoológico evangélico en mi equipo. Impresionante, extraordinaria. Me gusta eso, zoológico evangélico. Ahí tenía presbiterianos, bautistas, pentecostales y de toda clase y de toda la nacionalidad. Sí. Menciónenos los nombres de algunos de esos 20 colaboradores. Bueno, el presidente del comité era el doctor, y es todavía el doctor René Padilla. Muy bien. Estaba Samuel Escobar, estaba el doctor Antonio Núñez. Sí. Tenía todos los pesos pesados, en otras palabras. Crema y nata, la crema y la nata. Las condiciones que supieran el texto original y tuvieran experiencia alguna experiencia de traducción de la Biblia, porque es que la traductología es una ciencia aparte. Sí, es correcto, es correcto. Entonces, ahora, ¿ellos, los 20, fueron los que tradujeron toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis? Claro, ahí tengo especialistas en diferentes secciones de la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo, por supuesto, había comité y comité, y también de las diferentes partes de la poesía bíblica, de los salmos, de la parte sapiencial, la parte apocalíptica. Por ejemplo, ¿quiénes estuvieron en el Antiguo Testamento? ¿Recuerda usted en su equipo? Bueno, una de las virtudes que tuvo este proyecto es que descubrió la riqueza, la mina de valores bíblicos que tenemos en Latinoamérica que no lo habíamos descubierto. Nunca se había constituido un comité para traducir la Biblia al español de Latinoamérica, siempre nos la traducían de afuera. Sí, esta vez fue la primera vez. La nueva versión es la primera que es totalmente hecha por... El Antiguo Testamento, dígame nombres de personas que tradujeron el Antiguo Testamento. Bueno, entre el licenciado Alfredo Tepox, mexicano. Sí, lo conozco, Alfredo Tepox. Es de los mejores traductores que existen. ¿Presbiteriano es Alfredo Tepox? Él es originalmente de... No recuerdo yo ahora. Yo lo conocí hace muchos años, sí. Y un valor enorme que no es muy conocido en Latinoamérica, cubano-americano, el doctor Moisés ¿Chávez? No, a mí se me olvidan los nombres, mire usted. Bueno, ya lo vamos a recordar. Sí. ¿Y en el Nuevo Testamento recuerda nombres de biblistas que trabajaron en la traducción? Bueno, René es especialista y la esposa de él que murió hace poco. Son especialistas en el doctor Núñez, por ejemplo, ¿qué cosas? Del Nuevo Testamento. Él ayudó en el Nuevo Testamento. Sí, esa era la cara interesante del comité, que había las fuerzas se equilibraban. ¿Don Samuel Pagán estuvo en ese equipo? Estuvo, sí. Porque él es especialista en temas de hebreo, claro, me imagino que él estuvo en el Antiguo Testamento. Sobre todo ayudó en los Salmos, una parte. En los Salmos. Sí. ¿Cuántos años duró este proyecto de la traducción? 10 años. ¿En qué país lo hicieron? Cada uno Todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Es decir, del mundo hispano. ¿Y ustedes se reunían periódicamente? Bueno, el sistema es, se le da a un especialista un libro. Muy bien. Y se le coloca a un revisor, también de la misma especialidad. Ellos trabajan independientemente y luego se intercambian el texto, se hacen las observaciones, entonces se reúne el comité de nuevo del Antiguo Testamento, ahí ya en vivo, y trabajamos sobre el texto con las observaciones del revisor, y el comité decide sí o no y se llega a un tercer borrador, ya es un tercer borrador. O sea que era 3 borradores antes de... No, eran 5. Eran 5 borradores. Después de ese borrador va al comité en general. Ya, entiendo. Y todos los miembros del comité tienen derecho a opinar. ¿Y dónde se reunían mayormente, donde todos los 20? Estuvimos en todos los países, hasta en España, nos pasamos un mes. Allí en Barcelona reunimos el comité general para un mes de trabajo. Pero estuvimos en prácticamente todas las capitales y muchos lugares de Latinoamérica. Muy bien, perfecto. Don Luciano, vamos a ir a una pausa. No se vaya, usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar.
Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Me acompaña el doctor Luciano Jaramillo, de origen colombiano. Paisa, ¿no es cierto, don Luciano? Sí. Orgullosamente paisa. Así es. Hasta el perrito mío se llama Sancho Paisa. No Panza, sino Sancho Paisa. Sí, no, ya. Pero como usted es un hombre cosmopolitan, no tiene el acento paisa, ¿no es cierto? No, ya me lo han quitado. Pero usted puede hablar como paisa si quisiera, don Luciano. Ah, sí, por supuesto. Y en casa a veces mi hijo mayor ha tomado el acento paisa toda la vida. Ah, perfecto, excelente. Pues mire, me da muchísimo gusto estar aquí con usted hablando de la nueva versión internacional. Esta Biblia definitivamente vino a revolucionar todo. La cuestión de la iglesia nos puso la Biblia en el idioma que nosotros podemos entender, ¿no es cierto? Así es una de sus características. Una de sus características. Entonces estamos hablando del proceso, se reunían en todas partes del mundo y entonces cada profesor tenía que presentar hasta 5 borradores. Bueno, el comité, es decir, el fruto del trabajo del comité con los traductores iniciales. Quiere decir que si don René Padilla, don Moisés Silva hacía un trabajo, lo leían todos. Así es, todos podían observar. En otras palabras, el comité tenía que manejar hebreo y griego. Necesariamente. Esa es la gran diferencia, es decir, hoy en día es inadmisible hacer una traducción de la Biblia que no sea de los originales. De una vez, si usted tiene una traducción de la Biblia que es del inglés o de cualquier otro idioma que no sea el hebreo y el griego, y en las mejores recensiones que tenemos hoy Ahora en día. díganos, ¿qué códices utilizaron para hacer estas traducciones? Por ejemplo, ¿el Vaticano? No, es que hay más de 5.500 manuscritos y remanentes y códices del Antiguo y otros tantos del Nuevo. Todo eso a través de la ciencia de la crítica textual se ha estudiado y se ha compaginado. ¿Y dónde consiguieron todos esos manuscritos? No, eso está en los museos, pero eso ya ahora está al alcance de todo y con el internet mucho más. Tú puedes bajarte con una página del Códice Vaticano, el Sinaítico, porque eso está ahora de dominio público, inclusive de Qumran, todas las materiales encontrados en Qumran están hoy al alcance del Cuéntenos, público. ¿cuál fue uno de los libros que más problemas les dio a ustedes para la traducción? Bueno, en el Nuevo Testamento, por supuesto, Apocalipsis sigue siendo un libro difícil. Díganos, ¿quién tradujo el Apocalipsis del griego al castellano? Creo que fue René Padilla. René Padilla. Creo, sí. Y ese libro les dio problemas a ustedes, ese Bueno, epístola, esa carta. Todos dan problemas. Sí, claro. La carta a los romanos es un problema, porque es que Pablo no sabía escribir. Bueno, aquí Pablo era un problema. Aquí viene una para usted, ya directo sobre un versículo, vaya. Por ejemplo, para un traductor, creo que es Job 1:9, cuando viene la mujer de Job y le dice: bendice a Dios o muérete. Versión 1909 de la Reina Valera. Sí. Versión 1960 dice: maldice a Dios. Entonces ahí tenemos un problema, la palabra barak, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿hablaron ese tema ustedes? ¿Bendice o maldice? ¿Qué decidió la nueva versión internacional? Es un eufemismo. Ok. Que es una traducción legítima. Muy bien. ¿No? Entonces, por supuesto, hablar de maldice a Dios y muérete es realmente lo literal. Lo literal. Es lo literal. Pero bendice es la tradición que ¿Tuvieron discusión sobre ese texto? Sí, ¿no? Y a veces sobre una preposición. Sobre Si se estaba dices, hasta 2-3 horas. Tú, por ejemplo, dices Cristo en nosotros. Sí. Esperanza de gloria. Sí. Cristo en mí. Sí. Y Cristo, pues se puede traducir la preposición epsilon nu en griego. Sí, sí, claro. Se puede traducir de 12 maneras. Sí. O a veces el contexto permite no traducirla. Ya. Entonces se puede traducir en o entre. Correcto. Y es legítima las dos traducciones. Aquí viene otra, don Luciano, lo interrumpo. Hechos 19:2, versión de 1909. ¿Recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Ahí hay una doctrina. Versión de 1960, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Discutieron ese tema ustedes? También. A ver, cuéntenos un poquito de ese tipo de temas. Tendría que ver el texto porque es que me dijiste que es que... Hechos 19:2. Hechos 19:2. Bueno, vamos a abrir el texto sagrado. Aquí lo tenemos. Aquí está. Este es El Mundo en Perspectiva y estamos esos textos que provocan... Recibiste el Espíritu cuando creísteis, dice la Reina Valera. Sí. Nosotros dijimos, recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron. Correcto.
Sí. Correcto, pero lo que quiero decir es que la versión de 1909, Valera dijo después que creíste y lo tradujo después. Entonces, pregunto, ¿hubo discusión sobre ese tema? Porque ahí hay dos doctrinas, hay dos corrientes teológicas. El problema está en la preposición, el cuándo o después, ¿no? Entonces ahí hay, como dices tú, una afirmación teológica. Eso te muestra que la traducción siempre tiene interpretación. Tiene interpretación. Y el gran problema, si me hablas de un problema mayor del traductor y que tenía que luchar yo como coordinador, es que cada uno viene, imagínate tú, de 15 denominaciones diferentes, trae su teología y descarga su teología sobre el texto. Sí, claro. Y entonces ahí es el problema. Un arminiano diría después que creíste. Así es. Sí. Don Luciano, vamos a ir a Tegucigalpa, Honduras, con la doctora Iris Barrientos. Ella es una biblista, especialista en temas de hebreo. Iris, le escuchamos, hablemos sobre esto. Estamos hablando de la nueva versión internacional. Nos encantaría escuchar su opinión. Le escuchamos. Adelante. La versión internacional ha estudiado, ha investigado, ha usado los manuscritos más cotizados y más antiguos que cumplen con los requisitos para que un testigo sea autoritativo. Por ejemplo, utiliza mucho ha ido al Sinaítico, al Vaticano, que son dos manuscritos sumamente importantes, dos códices. Entonces, cuando nosotros leemos algunas versículos, aunque pareciera que perdieron el sentido porque se salen del sentido de la Reina Valera, nos damos cuenta cuando comparamos las diferentes terminologías en el griego y en el hebreo, nos damos cuenta que usa las diferentes acepciones según el contexto. Este es un tema muy interesante y muy importante dentro de las tradiciones, porque no se usó de todas las acepciones de una palabra cualquier término, cualquier palabra, sino que se utilizó aquella palabra que venía más con el contexto en el momento de la traducción. Muchísimas gracias, Iris, por su opinión. Dice que utilizan los manuscritos más cotizados. ¿Es esto cierto, don Luciano? Claro que sí. Hoy en día ya tenemos, se ha logrado a través de la crítica textual tener un texto único hebreo y un texto único griego. Sí. Fruto del estudio de todos estos miles de manuscritos que se tienen. Ella mencionó dos de los más importantes, sí. El Códice Vaticano y Sinaítico. Pero hay miles y entonces se ha hecho lo que se llama una compilación de todo y la crítica textual nos ha dado ahora un texto depurado en hebreo y griego que es el que utilizan los traductores modernos de la Biblia, ¿no? Realmente esa es la clave fundamental, es la fuente textual que se llama. Evidentemente. Sí. Don Luciano, la gente va a querer saber algunas anécdotas, algunas de esas cosas que ocurrieron en esas reuniones. ¿Usted nos podría contar al menos una? Porque eso es importante saberlo. Y esto es histórico porque esto va a trascender. Bueno, lo interesante es que es un grupo de 20 especialistas, hombres y algunas mujeres curtidas en la vida cristiana y en el manejo del texto. Pero todos somos hombres y somos mujeres y entonces estamos del mismo material humano y el trabajo de traducción influye también la personalidad, ¿no? Así como influye los antecedentes teológicos. Yo te hablaba de la pequeña partícula n y entre, pero fíjate que si tú traduces Cristo en mí, o Cristo en ti, o Cristo en nosotros, estás hablando más de la tendencia soteriológica de salvación personal, ¿no? Que es predominante sobre todo en la parte más conservadora evangélica. Pero Don Luciano, tengo que ir a una pausa, tengo que interrumpirlo. Dirección dice que voy a una pausa, usted está viendo El Mundo en Perspectiva, estamos hablando de la nueva versión internacional, no se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana.
Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Me acompaña don Luciano Jaramillo, de origen colombiano. Don Luciano, pero dígame usted cómo Editorial Vida o quien haya sido le contacta. ¿Por qué le contactan a usted? ¿Qué características vieron en usted para nombrarlo el coordinador de la traducción de la nueva versión internacional? Bueno, yo había salido de las Sociedades Bíblicas Unidas y realmente estaba buscando empleo, para decirlo de manera bien directa. Y la Sociedad Bíblica Internacional estaba buscando organizar un comité, llevaba 2 o 3 años y no había podido, porque eso de reclutar y congregar a 20 biblistas de muchas denominaciones y en toda Latinoamérica, eso es muy difícil. Eso, claro, como se dice, es más fácil cuadrar una docena de gallinas para tomar, que reunir a 20 teólogos para y biblistas. Tomarles una foto y que se estén quietas. Y que se estén quietas. Tener usted 20 biblistas de todas las denominaciones y entonces alguien, René Padilla y Samuel Escobar realmente fueron al principio que le dijeron, ahí está don Luciano. Sí. Y entonces me dieron ese trabajo. Ahora, ¿usted aprendió los idiomas bíblicos en Roma? ¿Dónde aprendió usted? Como tú sabes, yo fui sacerdote. Absolutamente. ¿No? Sí. Entonces, la Iglesia Católica, yo no sé si cometió el error de mandarme a estudiar a Roma, y allá saqué mi licenciatura en Sagrada Escritura. Yo he amado la Biblia toda mi vida. Muy bien. Sí. ¿En qué universidad estudió en Roma usted? En el Pío Latino, que es la universidad de los Píos Latinoamericanos. ¿Y allí que estudió hebreo y griego? Bueno, en el seminario se estudian 4 años de hebreo y 4 años de griego, pero allá me especialicé. Pero cuando ya me venía de regreso a mi patria Colombia, el obispo me dijo, váyase a Jerusalén, matricúlese en la École Biblique, la escuela bíblica de Jerusalén, que es en francés. Y en ese tiempo, imagínense, estamos hablando de los años 50. Ah, mire usted. Estaba en efervescencia los de Qumran. Yo tuve ese gran privilegio de estar ahí casi un año y bajaba de Jerusalén donde vivía con mis colegas de sacerdotes de todas las nacionalidades. Ahí aprendió hebreo usted. Y entonces ahí perfeccioné un poquito más el hebreo y el arameo y el griego. Y eso quedó ahí de mi ministerio sacerdotal, pues en una parroquia que iba a utilizar yo hebreo y griego. Además de latín, ¿no? Me imagino sí, que usted debió haber aprendido. Usted leía la Vulgata latina en latín. Había que hablarla, esa era la oficial, ¿no? Y luego después de, donde vemos la providencia divina, yo soy muy providencialista, como buen presbiteriano. Yo no veía para qué me habían hecho aprender y dominar esos idiomas bíblicos. Hasta ahora que tú mencionas, en el año 90, que me llaman a la Sociedad Bíblica Internacional, tuve que desempolvar todos mis textos hebreos y arameos y regresar ahí me di cuenta yo para qué Dios me había mandado a Roma y a Jerusalén a perfeccionar las lenguas. Sí, ¿no? Porque Dios lo tenía escogido desde antes de la fundación del mundo para coordinar el equipo de traductores que nos iba a entregar a nosotros la nueva versión internacional. Don Luciano, dígame, ¿cuáles son las características principales de esta Biblia? Bueno, yo diría que son las características de toda buena Biblia, porque yo creo que, como hablaba con uno de los hermanos esta mañana, la calidad del texto se impone tarde o temprano. La primera característica de una buena Biblia, que yo la coloco en la nueva versión internacional, es su fidelidad. Al texto sagrado. Aquí es donde tenemos que ser claros. Es fidelidad no a otra traducción, porque a ti te dicen, no, que Reina Valera es originales. Al mejor texto original posible hoy en día, que lo tenemos. Claro, ¿no? por supuesto. En el griego y en hebreo. La segunda característica es la confiabilidad, también hemos hablado de eso, es quién hizo esa traducción. Están surgiendo hoy en día una cantidad de traducciones, pero no se sabe quién las hace, qué preparación pero tiene. Aquí, ¿dónde está quién hizo la traducción, por ejemplo? Hay una lista, sí. Hay una lista de personas aquí, ok, de acuerdo. Entonces,
Esa es la confiabilidad, pero una de las características fundamentales, tanto como la fidelidad y la confiabilidad, es la actualidad. Que se hable el idioma español de hoy, a la vez que sea elegante, sea hermoso. Para que se les ponga la cara roja de vergüenza. Ahí tiene usted a Romanos 12:20. Y Juan capítulo 8, que no aparece en los más antiguos manuscritos, entonces hay que poner una nota ahí, no aparece. Por supuesto. Y cuando hay una interpolación, decir, señores, esto es una interpolación. No aparece en ningún manuscrito, por ejemplo, la palabra ayuno. Estos demonios solamente se sacan con oración y ayuno. La palabra ayuno no es el Mateo, el original. Ya. Aparece en el siglo VII en un manuscrito en latín. Ya, en de latín. La Vulgata. Porque Entonces, tuya es la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Tampoco aparece. La colita del Padre Nuestro. La colita. Pero fíjate que yo en mi iglesia, yo soy pastor en Miami, yo recito el Padre Nuestro con la colita. A ver, no hay nada malo con porque esto. no está ahí. ¿No está ahí? En los evangelios, pero esa es la doxología con que termina ordinariamente toda oración judía. Sí. Entonces yo creo que un traductor judío dijo, pero ¿por qué no le pusieron la colita a esto? Está en el libro de Crónicas, esa doxología, entonces es texto bíblico. Luego no hay ningún problema en que recites el Padre Nuestro con la colita porque está recitando texto bíblico, pero sí se debe saber de que no está en los evangelios. ¿Cómo manejaron el texto de Marcos 19 del 9 en adelante, 16 al 9 en adelante, que no aparece en los más antiguos, y Juan capítulo 8 del 1 al 12? Bueno, nosotros fuimos supremamente cuidadosos, hay que respetar el texto, mientras no sea absolutamente seguro que sí o que no. Entonces, como muchas Biblias modernas, nosotros ponemos una raya y damos la nota. Este pasaje de final de Marcos no aparece en la mayoría de los manuscritos, pero aparecen otros, entonces nosotros somos muy cuidadosos. Muy bien. La dejamos ahí, ponemos la nota, pero no lo sacamos del texto. Don Luciano, quiero agradecerle por haber estado conmigo en el programa del Mundo en Perspectiva, es muy ilustrativo. Usted ha visto el mundo en perspectiva, hemos hablado de la nueva versión internacional. Este es el trabajo que coordinó el doctor Luciano Jaramillo, coordinó a más de 20 eruditos en Biblia que nos dieron a nosotros una traducción confiable, una traducción que nosotros podemos entender. Realmente la iglesia de este continente está en deuda con estos hombres que dieron parte de su vida para que nosotros pudiésemos tener un texto entendible. Gracias a Dios por ministerios como la Sociedad Bíblica Internacional.